Especial 2. En búsqueda de un familiar. Se vería a Issei junto con los chicos en el club del ocultismo y se vería ahora a Issei y Asia mirando los familiares de Akeno, de Koneko y de Kiba, y cuando los veía a estos les parecían muy tiernos, y después de eso Rías mostraría a su familiar y Issei al verla recordaría a ella ese día cuando su prima le había dicho que tuvieran una cita para matarlo y diría que, Issei, eres tú. Eres de aquella vez, eso significa que... Rías. Sí, así es, yo me encargué de que te cuidara, pero bueno. Es uno de los fundamentos de ser un buen demonio. Es que tu familiar puede traerte información o entregar mensajes. Cuando Rías dijo eso, Asia preguntaría que, Asia, pero exactamente cómo conseguimos un familiar. Rías. Verán. Cuando Rías les iba a contarles, se escucharía que alguien tocaría la puerta y Akeno le diría que adelante. Y se vería que entrarían alguien, pero todos sabemos que Sona junto con algunos de sus séquitos, y cuando entraban Sona diría que con permiso. En ese momento tanto Issei como Asia se sorprenderían al ver a Sagi, y Sagi miraría a Issei y a Asia también sorprendido por verlos ahí, y los tres dirían ¿qué hacen aquí? Y Sagi diría que, Sagi, ¿pero qué hacen ustedes acá? ¿Acaso ustedes también son demonios? Issei, espera, ¿tú también eres un demonio? Sagi, pues sí, soy un demonio. Asia, y nosotros también. Mientras se preguntaban se vería a Kiba acercándose a Issei y a Sagi y le preguntaría a Issei susurrándole que, Kiba, oye Issei, ¿acaso ustedes se conocen? Issei, sí lo conozco, es uno de mis compañeros de clase, pero lo que me pregunto es cómo es un demonio. Preguntándole a Sagi, Sagi, bueno, pasaron muchas cosas, sonriendo nervioso. Issei, y bueno, cambiando el tema, oye, ¿quieres saber algo? Sagi, ok, cuéntame, soy todo oído. Issei, Rías dejó que Asia y yo tuviéramos un familiar. Sagi, ¿qué? ¿En serio? Issei, sí, ¿no suena genial? Sagi, genial, sabes, la presidenta Souna me dio permiso para tener un familiar. Issei, ¿en serio? ¡Qué genial! ¿Te imaginas que ellas se junten para hacer esto? Sagi, sería genial. En ese momento se vería Souna un poco sorprendida por lo que dijo Issei y miraría a Rías y le diría que, Souna, lo hiciste. Rías, sí, estaba pensando en ir en unas horas. Souna, pero un familiar puede llegar solo una vez al mes. Rías, en ese caso, ¿qué tal si tenemos un duelo para determinar quién tendrá su primer familiar? Souna, sorprendiéndose de lo que dijo Rías, ¿un duelo? Antes que nada, quiero informarles que esto va a ser diferente a la original, como ya se dieron cuenta, para que no pregunten de que esto es muy diferente. De acuerdo, sin nada más que decir, sigamos. Rías, quien sea que gane obtendrá el permiso para reclamar su familiar. Souna, ¿acaso tienes en mente un rating game? Rías, claro que no. Para empezar, ni siquiera me darían permiso de hacer eso, y también recuerda que estamos hablando para ahora. Souna, es verdad, además tienes que considerar tu salud. Rías, agacha su cabeza, eso no tiene nada que ver. Tengo una idea, un juego de quemados, ¿no te parece perfecto? Souna, ok, de acuerdo, pero cuando te derrote no llores. Rías, yo digo lo mismo. Cuando Rías y Souna se decían de cosas, de que si perdían se vería a todos mirando y a la vez se vería a Issei, a Sagi y a Asia juntos, y miraban eso con unas caras de confusión de lo que estaban haciendo, y Sagi diría que, Sagi, ¿no sería mejor que todos vayamos para que tengamos un familiar? Diciendo eso un poco asustado. Issei, Sagi tiene razón, porque no vamos juntos. Se vería a Rías y a Souna mirándose con superioridad, y cuando escucharon eso ellas dijeron fuertemente que jamás, y ambas les diría a sus séquitos que se preparen para los quemados. Bueno, pasarían 3 horas y se vería a Rías junto con los chicos preparándose para ir al bosque familiar, y si se preguntan qué pasó con Souna y los demás, bueno, como en la historia original, ella perdió contra Rías y bueno, eso pasó. Ahora se vería a Rías junto con los chicos que habrían llegado al bosque de los familiares, y al llegar se vería a una persona arriba de los árboles saludando a los chicos, y este le diría que él es el maestro de los familiares, Satouji, y este les preguntaría a los chicos que, Satouji, ¿qué familiar buscan? ¿Uno rápido? ¿Uno fuerte? ¿O uno venenoso?
En ese momento Issei estaría pensando y Asia le preguntaría que uno lindo y le diría que entendido y bueno. Pasarían los minutos y se vería a Asia con un familiar que sería el mismo dragón que la historia original y pasarían unos minutos y antes de irse Issei escucharía un ladrido e iría a donde escucha eso y cuando llega vería a un pequeño lobo que estaba ladrando y Issei diría que, Issei, ¿qué pasa pequeñín? ¿Acaso te has perdido? Se vería al lobo mirando a Issei con una cara de tristeza y sentiría una gran confianza a Issei y se aventaría encima del estando triste y Issei le diría que, Issei, ya, tranquilo yo estoy aquí para que te desahogues. Pasarían los segundos y se vería a Rias juntos con los demás, llegando a donde estaba Issei y Rias le preguntaría a Issei que, Rias, oye Issei, ¿por qué saliste corriendo rápidamente? Cuando dijo eso vería a Issei que tenía a un pequeño familiar y estos al verlo dirían que es muy bonito y mientras con Satouji miraba a ese familiar se sorprendería y diría que, Satouji, eso, no es un familiar. Todos sorprendidos por lo que dijo Satouji Issei le diría que, Issei, ¿qué quieres decir? Explícate. Satouji, bueno yo desde hace tiempo jamás he visto un familiar como este y también una vez leí algo y vi un dibujo de unos lobos exactamente a eso, pero más grandes, el libro decía que esos son una raza llamadas lobos cambiantes. Cuando todos escucharon eso se sorprenderían y más aún Akeno que recuerda Imperial y que Camilo le había dicho que ese individuo era un lobo cambiante y mientras con Satouji le seguía explicando a los chicos de lo que había leído el libro y se vería a Issei viendo al lobo que estaba asustado y diría que lo iba a cuidar y Rias le preguntaría a Satouji que si se lo podrían llevárselo y le diría que si ellos querían ya que no es un familiar y bueno Issei le preguntaría al lobo que si quería venir con él y movería su cabeza asintiendo y bueno después de todo esto se vería a Rias junto con los chicos yéndose del lugar. Fin del especial 2.